Números 35 será el principal, pero también estaremos apelando a Deuteronomio 19, que es el paralelo. Hoy entonces vamos a enfocarnos en las ciudades de refugio. Debido a la extensión del texto, leamos solamente Deuteronomio 19, del 1 al 9, a una voz. Pongámonos en pie y leámoslo juntos. Dice: Cuando Jehová tu Dios haya cortado las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las hayas heredado, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de tu tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Te arreglarás el camino, y dividirás en 3 partes el término de tu tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá: el que hiera a su prójimo sin intención, y que no tenía enemistad con él anteriormente, como el que fue con su prójimo al monte a cortar leña, y al blandir su mano el hacha para cortar algún leño, saltó el hierro del mango y alcanzó a su prójimo y murió. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre vaya tras el homicida cuando se enardeciere su corazón y lo alcance por ser largo el camino, y lo hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con él anteriormente. Por tanto, yo te mando, diciendo: 3 ciudades te apartarás. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu término, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que dijo a tus padres que había de dar, si guardares todos estos mandamientos que yo te mando hoy, para ponerlos por obra, para que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades además de estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad, y haya sobre ti sangre. Amén. Puedes sentarse. Ese texto es representativo de lo que veremos hoy sobre las ciudades de refugio. Vayamos a Números 35, 1. Y 2. Como puede darse cuenta, hermano, los israelitas todavía estaban en las llanuras de Moab, junto al Jordán, y el Señor habló con Moisés para que mandara a los israelitas ceder algunas de sus propias ciudades. Acuérdense que los levitas no iban a heredar tierra. Ellos por eso tenían el sacerdocio y el servicio del tabernáculo. La herencia de ellos material se redujo al tema del diezmo, ¿sí? Y las primicias. Y en el caso de los sacerdotes, además de lo mencionado, los sacrificios. Entonces, de todas formas, ellos tenían que vivir en algún lado, ¿no? Por eso, entonces, se le manda a los israelitas cederles ciudades de ellos, incluyendo ejidos. Los ejidos, que usted puede leer en el versículo 2, de que trata ahí, otras versiones, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice tierras de pasto. Y la PDT dice campos de pastoreo. O sea, da a entender como que la ciudad queda como un centro, y los ejidos es como el sector alrededor, los metros a la redonda, donde iban ellos, los levitas, a trabajar la tierra como agricultores o ganaderos. Eso tiene coinonía con Levítico 25, 32 al 34, por si quiere mirarlo. Entonces, ya que leímos Deuteronomio, ahí decía que ellos iban a hacer esto
cuando el Señor destruyera delante de ellos a los cananeos. O sea, estaría entre las primeras cosas que ellos debían hacer, apartarse estas ciudades de refugio. Si usted mira Números 35:8, dice que cada tribu le iba a dar ciudades a los levitas en proporción a su territorio. Eso significa que las tribus con más tierra, por ejemplo Manasés o Judá, iban a darle más ciudades a los levitas que, por ejemplo, Efraín o Dan, que no tuvieron tantas ciudades, tantas tierras. Esto también está en armonía con algo que ya vimos en Números 26:54, ¿sí? Que a la tribu más grande pues heredaría más. Bueno, a propósito, usted puede leer Deuteronomio 19:14. Ese texto incluye un tema extraño. O sea, está hablando de las ciudades de refugio y en el contexto va a empezar a hablar luego del tema de las audiencias, de las pruebas, de los testimonios, que vamos a verlo la otra semana. Y queda como extraño porque habla de linderos. Prácticamente prohíbe que se levanten los linderos que se han colocado. Hermano, los linderos determinaban la heredad de cada familia. Entonces, si se entendía que la tierra era de Dios y Dios es el que la había asignado, mover los linderos era una manera de robar. Y no solo robar, sino de prácticamente profanar lo que Dios ya había repartido. Bien, anoten ese texto, Deuteronomio 27:17. Ahí dice, malditos los que muevan los linderos. Estando ese tema ahí, pareciera que en la mitad del tema de los homicidas, el tema de los falsos testigos, de Deuteronomio 19, esto da a entender que Dios toma muy en serio el robo de la propiedad privada. Es un tema serio, hermano, no es tan folclórico como se ha enseñado en la cultura socialista. Es como si Dios colocara prácticamente en el mismo contexto de asesinar a alguien o de dar un testimonio falso para el mal de alguien, robarle su terreno. Así de grave es ese tema que Dios lo coloca en ese mismo contexto. Bien. Entonces veremos en ese capítulo de Números 35, hay instrucciones sobre las ciudades de refugio y va a tratarse 3 casos prácticos. Estos pues se van a ver en la tierra prometida. ¿Cuáles son? ¿Qué pasaría o cómo debemos actuar frente a un homicida sin intención? O sea, que alguien mate a alguien, como diríamos popularmente, sin culpa. Esas cosas se iban a dar en la tierra prometida. Y el capítulo también trata sobre los asesinos de verdad. O sea, no es lo mismo el homicida que el asesino. Bueno, hagamos esa distinción hoy para efectos de este capítulo, ¿sí? El texto trata al homicida como alguien que le quita la vida a otro, pero no lo hizo con esa intención, o sea, fue accidental. Y el asesino, vamos a estar viendo, distinguiéndolo así, aunque pues los términos son sinónimos, solo para efectos de la enseñanza. El asesino vamos a entender como alguien que actúa con odio, como Caín, ¿sí? O como Joab cuando mató a Abner. Bien. Entonces la Biblia también habla no solo del homicida no intencional, sino también del asesino propiamente dicho. Y también el capítulo trata de los falsos testigos, porque el tema era muy delicado, hermanos. Si los testimonios iban a ser usados para ejecutar a alguien, por ejemplo, lo que ese testigo decía tenía que ser muy serio, veraz, porque lo que él dijera o no dijera podía causar la muerte a alguien. Entonces el falso testigo va a ser tratado como un asesino si eso es lo que pretende, si pretende quitarle la vida a otro. Bueno, entonces este capítulo sirve como instrucciones no solo para los líderes de Israel, sino también para los jueces, con tal de cuidar la pureza de la nación y sobre todo respetando la presencia de Dios que estaba en medio de ellos. Esa enseñanza entonces está dividida en 2 puntos. Hoy veremos el primer punto, las ciudades de refugio, y abarca desde Números 35 del 1 hasta el 28. Todo eso trata de las ciudades de refugio y el tema de los homicidas y asesinos. Y está conectado con Deuteronomio 19 del 1 al 9, que fue el que leímos,
Y de ahí saltamos al 11 al 14. Otros 4 versículos más. Bueno, entonces comencemos las ciudades de refugio. Números 35:3. Leámoslo hasta el 7. Dice: y tendrán los levitas las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales y para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que darán a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego medirán fuera de la ciudad 2000 codos al lado oriental, y 2000 codos al lado del sur, y 2000 codos al lado occidental, y 2000 codos al lado norte. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrán como ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que darán a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales darán para que el homicida huya allá. Y además de estas darán 42 ciudades. Todas las ciudades que darán a los levitas serán 48, con sus ejidos. Y las ciudades que den de la herencia de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomarán mucho, y del que tiene poco tomarán poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Bien, los israelitas iban a cederle a los levitas un total de 48 ciudades. Esas ciudades sería para vivienda de ellos con sus hogares y también para los animales que tendrían. Ya incluye, ya lo dijimos, el tema de los ejidos alrededor, es prácticamente como 450 metros a la redonda, contando desde el muro hacia afuera en todos los puntos cardinales. Ese tema de los metros más allá del muro parece que está ideado para evitar conflictos de jurisdicción, ¿sí? Eso lo trata Deuteronomio más adelante cuando dice que qué pasaría si encuentran el cadáver de alguien en un campo. ¿Se acuerdan que lo han leído? Y no saben quién lo mató, apareció el cadáver. Entonces se hacían medidas y la ciudad que estuviera más cerca era la que se iba a encargar de expiar la tierra, ¿sí? Entonces parece que esos metros a la redonda sirven es para eso, para efectos de evitar disputas de territorio y también pues aclarar competencias cuando hubiese temas así de homicidios o demás delitos. Bueno, de las 48 ciudades de los levitas, 6 serían ciudades de refugio. Dice la Reina Valera Antigua, acogimiento, ciudades de acogimiento. Bastante interesante el término. Prácticamente eran lugares de asilo, llaman hoy asilo político, como una forma de darle asilo a los homicidas no intencionales, que quede eso claro. Y el texto dice, en el leamos versículos 13 y 14. Dice: de las ciudades pues que darán, tendrán 6 ciudades de refugio, 3 ciudades darán a este lado del Jordán, acuérdense que no han pasado, o sea, están en la Transjordania todavía, y 3 ciudades darán en la tierra de Canaán, o sea, cruzando el Jordán, ya propiamente adentro de la tierra prometida, las cuales serán ciudades de refugio. ¿Sí? Entonces eran 3 y 3, ¿cierto? Unas en la Transjordania y las otras en Canaán. Como leímos en Deuteronomio 19:3, ese orden que se da respecto a cuáles ciudades son primero que otras, iba a tenerse en cuenta de la siguiente manera. Mire el 9 y 10, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan pasado el Jordán hacia la tierra de Canaán, ¿sí? O sea, cuando pasen el Jordán. ¿Qué había dicho Deuteronomio? Cuando Dios destruya delante de ti a los cananeos, ¿sí? Pero cuando ellos hicieran ese recorrido, ese cruce al fin de comenzar la conquista, ellos debían hacer varias cosas. Deuteronomio 19:3 es más específico. Ellos debían dividir el país en 3 áreas, en 3 partes. ¿Esto por qué, hermano? Porque es que si cogemos todo el territorio y lo partimos en 3, vamos a colocar las ciudades de refugio estratégicamente, porque no van a colocarse las 3 todas al norte.
La idea es que si hay un accidente al sur, haya en ese sector una ciudad de refugio. Si ocurre en el centro, que en el centro puedan escapar. O si ocurre en el norte, igual no tengan que recorrer todo el país para escapar por su vida. Entonces por eso dice, divídanlo en tres y en esas tres partes coloquen tres ciudades. Eso era lo primero que ellos iban a hacer, dividir el país en tres y escoger tres ciudades dentro de Canaán. O sea, lo principal era escoger las ciudades de refugio adentro de Canaán. En la Transjordania era después. Bueno, ¿para qué sirve saber cuáles van primeros que otra? Bueno, por un lado, hermano, porque ellos debían, ¿qué decía el texto? Trazar los caminos que conducen a ellas. Debían adecuar los caminos. Mire cómo protege la vida, ¿no?, de una persona inocente. Pensemos, bueno, el texto va a ofrecer varios casos, pero muchas veces ocurre de homicidios que hoy día se llaman homicidio culposo, cuando no se hace con intención, cuando realmente es accidental y quizás fue por negligencia o quizás fue por una mala praxis, porque no hubo concentración, porque hubo una confusión. Bueno, hay muchas cosas que pueden ocasionar la muerte de otra persona. Pero al hacerse así, de esa forma, implica que no hay intención. O sea, Dios no trata a esa persona como una asesina. El Señor le brindaba como un salvoconducto, llaman hoy, una protección. ¿Sí? Entonces, ¿qué debían hacer los israelitas? Bueno, ya ubicaron las tres ciudades, ahora construyan carreteras, diríamos hoy. Que bueno, realmente son caminos, sendas enderezadas, incluso con señales del camino, como que esta es la vía hacia la ciudad de refugio tal. ¿Sí? Pero, ojo, esto solo aplicaba a quienes, al homicida que no debía morir, para darle la oportunidad de esconderse. Si el Señor ensanchaba el territorio de Israel, o sea, si ellos lograban conquistar toda la tierra prometida, porque obedecían sus mandamientos y lo amaban a Él, entonces debían añadir otras tres ciudades, ahí sí, en la Transjordania, cruzando el Jordán. Y ahí se completarían las 6 ciudades de refugio. Sigamos leyendo 11 y 12. Dice, se señalarán ciudades de refugio tendrán, donde huya el homicida que hiriere a alguno que de muerte por yerro, dice esta versión. Y les serán aquellas ciudades por refugio del vengador, y no morirá el homicida hasta que venga juicio delante de la congregación. Leamos el 15. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el peregrino y para el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiere de muerte a otro por yerro. Entonces se escogen las ciudades, se preparan los caminos, se ubican de manera estratégica, ¿sí? Bueno, ¿para qué? Para que la persona que hubiese matado a otra accidentalmente tuviese a dónde huir. Bueno, cuando matara a alguien sin intención. Esto ya lo había anticipado el Señor. Leamos Éxodo 21:13. Y se lo había dicho a la generación que ya para este capítulo ya no existe, ¿no? Éxodo 21:13 dice, leámoslo desde el 12, dice, el que hiere a alguno de modo que muere, ciertamente morirá. Mas el que no lo acechaba, sino que Dios lo puso en su mano, ¿se acuerdan cuando estudiamos eso? Entonces yo te señalaré aquel lugar al cual huya. Bueno, ese lugar era las ciudades de refugio que estamos viendo esta noche. O sea, lo que veíamos aquella ocasión, dice el texto, Dios lo puso en su mano. Esa persona tenía la oportunidad de huir y refugiarse, porque mató sin intención. Dice la otra versión, por yerro, por equivocación. Y algo que usted debe notar en el versículo 15 es muy llamativo, que esta ley aplica para el israelita, pero también para el extranjero. Esto, hermanos, es muy impresionante y hágale alguna marca o algo, porque ahorita vamos a hablar un poco de esto. En el versículo 12,
Usted leyó una frase que decía vengador. La ley de Dios permitía que los familiares de una persona asesinada escogieran a uno de ellos para perseguir al asesino. Pues al homicida, para perseguir al homicida, pero no para perseguirlo y matarlo de primera instancia. Otro detalle muy interesante. Debía perseguirlo, pero para aprehenderlo y llevarlo a juicio público. Importante. ¿Sí? O sea, esta persona tenía derecho a reclamar la ejecución del homicida por haber matado a su familiar. Él no podía ejecutarlo con su propia mano, tenía que llevarlo ante juicio público. Luego veremos que él ya luego tendría derecho a matarlo si esta persona se salía de la ciudad de refugio. Versículo 19. Dice, el vengador de la sangre, él matará al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Tenía ese derecho. Si lo encontraba por fuera de la ciudad de refugio. Porque esta persona, el homicida no intencional, debía quedarse en la ciudad de refugio hasta que se dictara sentencia. O sea, había un estudio, había un proceso, era un caso judicial, hermano. Y él tenía que quedarse en la ciudad de refugio mientras se estudiaba el caso. Él no podía decir, bueno, o sea, yo soy un imputado, dicen hoy, y puedo salirme porque no se me ha comprobado nada. No, hermano, o sea, es un tema tan serio que la persona tenía que quedarse ya resguardada en la ciudad de refugio, incluso mientras se investigaba. Démonos cuenta, ¿no? El tema del pariente cercano. ¿Se acuerdan que cuando alguien moría sin hijos, podía levantarle hijos, ¿no? al hermano fallecido? Bueno, vea que aplica ese principio del familiar cuando asesinaban al pariente. O sea, no solamente el hermano debía levantar la descendencia al hermano muerto, sino también vengarlo si lo habían matado. Tenía ese derecho legal. ¿Eso qué implica, hermano? Esto implica el deber de protección en el seno de la familia. Porque pongámonos a pensar, si Dios está legitimando que alguien busque la muerte del que mató a su familiar, ¿cómo va entonces a admitir que maten al familiar de uno pudiendo defenderlo? No tiene sentido que pensáramos que no se pudiese defender una familia, por ejemplo, frente a un ataque mortal. Porque si Dios incluso permitía que un pariente cercano lo vengara, ¿cómo no va a permitir que defienda antes de que muera, hermano? En fin, eso es como un paréntesis. Sigamos leyendo, 16 al 18. Dice, y si con instrumento de hierro lo hiere y muere, es homicida, el homicida morirá. Y si con una piedra en la mano con que puede matarlo hiriere y muere, homicida es, el homicida morirá. Y si con un objeto de madera en la mano con que pueda matarlo hiere y muere, homicida es, el homicida morirá. Ahora leamos 20-21. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa mientras lo acechaba y murió, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor ciertamente morirá, es un homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encuentre. Todo lo que hemos estado hablando hasta ahorita es para el homicida no intencional. Pero si el homicidio fuese resultado de una herida hecha con un objeto contundente, ya fuera de hierro, de piedra, de madera, se sobreentendía que sí era un asesinato. El vengador de la sangre en ese caso sí podía asesinar, o mejor dicho, matar al asesino. Sí podía hacerlo. Ya la ley era clara, debía morir. Los homicidas mueren, vida por vida. El que derrama sangre de hombre, su sangre debe ser también derramada, ¿cierto? Si el asesinato era producto de un acto de alevosía, lo golpeó hasta cansarse, eso es alevosía.
un resultado de odio. Simplemente tomó una cosa y empezó a golpearlo y con uno solo bastó para quitarle la vida. O le hizo una trampa, lo envenenó, en fin. ¿Sí? Bueno, eso es un homicida. Una persona que empuja a otra habiéndolo planeado, o que sabiendo que está ahí le arroja algo para matarlo. Sí, todos esos son casos que podían darse en la tierra prometida, hermano. Podía ser muy tierra prometida de Dios, pero el pueblo seguía siendo pecador. Entonces todas estas normas eran importantes. El autor del delito debía ser enjuiciado sin compasión bajo la pena del homicida. ¿Cuál es la pena del homicida? ¿Qué pasaba con el que transgredía el sexto mandamiento? ¿Cuál es el sexto mandamiento? No matarás. Y el que transgredía ese mandamiento, en este contexto que estamos viendo, ¿qué? Pena de muerte. O sea, el asesino sí o sí debía morir. Imagínense entonces que un asesino de este calibre, o de esa calaña, se escondiera en una ciudad de refugio. ¿Qué debía hacerse? Bueno, lea Deuteronomio 19, del 11 al 13. En ese pasaje dice que un asesino como tal, que se hubiese ocultado en la ciudad de refugio, los ancianos de la ciudad debían expulsarlo. Y se lo debían entregar, diríamos en Colombia, en bandeja de plata, al vengador de la sangre. La ciudad de refugio solo era para el que era no intencional. Y eso se determinaba con un proceso judicial. Pero cuando el acto de homicidio es tan evidentemente un homicidio, hermano, un asesinato, ahí no había que investigar nada. Era un caso realmente. Acuérdense el caso en Éxodo que decía, el hombre sabía que el toro que tenía era corneador de costumbre y no lo guardaba. Entonces ese toro, cuando mataba a alguien, él era un asesino. En ese caso no había que investigar. ¿Qué investigar qué, hermano? No, es que él no empujó el toro para que lo matara, pero la ley era clara. ¿Se dan cuenta? Hoy día, hermano, con la argumentación jurídica que se inventan los abogados impíos, se busca siempre la conveniencia, ¿sí? Incluso la vida del que debiese morir, la libertad del que debiese estar preso. Y hermano, eso es algo bastante inmoral. Los ancianos hacían las veces de investigadores, de testigos o incluso de jueces. Ellos mismos debían entregar al asesino. Sigamos, 22 al 25. Mas si casualmente lo empujó sin enemistad, o echó sobre él cualquier objeto sin acecharlo, o bien sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra con que pudo morir, y muere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que lo mató y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual había huido, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Qué hermoso, hermano. Qué detallado es todo esto. Es muy importante. Son leyes casuísticas. Si el fallecimiento o la herida grave ocurrió por algo casual, accidental, ¿y cómo sabemos que es algo accidental o casual? Bueno, entre muchas otras cosas podríamos decir, no había enemistad anterior a los hechos. Enemistad. No habían acechanzas de por medio, como la persona, es que él va a pasar aquí a esta hora. Sí, por este horario más o menos va caminando por acá, entonces no había nada de eso. Y coloca ejemplos como el que deja caer una roca desde cierta altura y no se dio cuenta y le cayó a alguien. O resulta que empujó a alguien súbitamente, que se tropezó y de repente lo empujó y lo tiró a un abismo. Bueno, suena a veces como un poco absurdo, pero hermano, la vida después de la caída está llena de muchos absurdos.
La congregación juzgaría el caso librando al homicida del vengador, lo libraban de la pena de muerte. ¿Cómo? Brindándole asilo en la ciudad de refugio donde se acogió. Y esa medida de protección iba a durar ¿hasta cuándo? Hasta la muerte del sumo sacerdote. ¿Sí? Es como por darle una fecha. Cuando muera el sumo sacerdote se entenderá que él ya puede salir de la ciudad de refugio y no lo pueden matar. ¿Sí? Prácticamente, si me permite este pensamiento, es lo que Dios hizo con Caín. Dios le colocó una señal para que nadie lo matara. O sea, prácticamente lo que le ocurre aquí al homicida, de que puede salir libre, Dios le coloca como una señal para que el vengador no lo mate. ¿Quiénes eran los vengadores? Set. Set era el vengador de Abel, pero el Señor lo impidió. Es como si Dios le hubiese brindado asilo. Por su soberana gracia, hermano, porque sabemos que Caín fue un homicida de intención. Bueno, y aquí pues no, solamente como por darles un ejemplo. Deuteronomio añade otro caso, es cuando alguien está trabajando con leña y de repente sale volando el hierro del hacha y mata a alguien. Hermano, si eso suena absurdo, o sea, un poco irrisorio, pero es real. ¿Cuánta gente ha muerto así accidentalmente? Por ejemplo, están talando un árbol y iba caminando una fulana y le cayó el árbol encima preciso cuando va pasando. Eso es verdad, esas cosas suceden. Entonces, Dios reglamenta lo que debe hacerse cuando esas cosas ocurran. Esa es la soberanía y la sabiduría de Dios. Sigamos 26 al 28, dice: pero si el homicida sale fuera del término de su ciudad de refugio a la cual huyó, y el vengador de la sangre lo encuentra fuera del término de su ciudad de refugio, y el vengador de la sangre mata al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio debió habitar hasta que muriera el sumo sacerdote. Y después que muera el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Lo que les estaba diciendo, ya se decretó el asilo del homicida, la ciudad de refugio queda oficialmente su vivienda. Y si él sale de los límites de esa ciudad, entonces el vengador lo encuentra y tiene derecho a ejecutarlo. Y no tiene consecuencia legal. El vengador no va a ser un homicida. No había ninguna consecuencia legal contra ese vengador si lo encontraba fuera de la ciudad de refugio. Porque la ley ya era clara, hermano. Le había dado un plazo y el plazo no se ha cumplido. Ya si usted se imagina que el vengador mata al homicida después de que muere el sumo sacerdote, ahí estamos viendo un homicidio por odio. O sea, el hombre ya es un asesino, el vengador. Ya no cuenta como un vengador de sangre. Porque ya el plazo se había terminado. ¿Sí? Es como si con la muerte del sumo sacerdote significara un nuevo comienzo para el homicida y pudiese ser libre de nuevo. Una reinserción social, ahí sí. Y eso promovía el perdón. O sea, digamos, el familiar que encontraba al homicida no intencional, él fue el que mató al primo, él fue el que mató a mi hermana, él fue el que mató a mi padre, ¿sí? Pero ya murió el sumo sacerdote, o sea, ya no puedo hacer nada. O sea, eso obligaba a la persona a perdonar, ¿sí? Detrás de esto había esa lección. Ya para terminar voy a decirles algunas aplicaciones, hermanos. Por eso no podía dar la otra parte. Este tema es muy, muy denso. Deuteronomio 19 es la explicación de Números 35, como puede darse cuenta. Solo que Deuteronomio es un poco más práctico y da como unas razones espirituales detrás de esta ley. Es como si Moisés resaltara la finalidad de la ley: promover la santidad de Dios y el bienestar de la nación. Entonces los jueces debían tomar estas normas y todo era para evitar la venganza por mano propia. Garantizaban la justicia, no había penas sin debido proceso y toda sentencia que se dictaba tenía que partir de un ejercicio juicioso de pluralidad de jueces. Muy interesante. Una debida valoración de elementos probatorios, ¿sí? No era simplemente porque sí, no había evidencias, testigos, testimonios, pruebas, mejor dicho, ¿sí? O sea, la ley de Moisés estaba muy adelantada de las leyes de cualquier país, hermano.
¿Qué otra aplicación puedo darles? Bueno, la Biblia prohíbe lo que hoy se conoce como libertad condicional para casos de asesinos. Y con mayor razón prohíbe toda forma de impunidad o de corrupción. No puede, es que hermano, pensémoslo, no puede haber justicia ni paz mientras, por ejemplo, los familiares de las víctimas ven a sus victimarios paseándose como si nada. Eso no es justo. Eso no promueve la paz. Y mucho menos ubicándose en los lugares, por ejemplo, hoy día en el Congreso, ¿no? O puestos de elección popular. Eso es un acto inicuo, bastante bajo, que Dios castigará. Si entendemos eso que estamos viendo esta noche, hermano, debemos reconocer cuánto juicio de Dios merece nuestro país. Nuestro país le da muerte a inocentes. Piensa en el aborto, por ejemplo. ¿Cuántos asesinos andan como si nada por los municipios? ¿Cuántos linderos y propiedad privada es robada? ¿Sí? O sea, todo esto nos recuerda que la pena de muerte es muy necesaria, es útil, es inspirada por Dios y que es el método para extirpar la iniquidad de un país. Otra aplicación, dése cuenta que los levitas iban a estar dispersos en la tierra prometida, ¿no? O sea, iban a haber levitas en todos lados del país. Eso es muy especial. Quiere decir que todas las tribus iban a tener levitas cerca. ¿Quiénes son los levitas? Los servidores del Señor. O sea, a través de ellos iban a recibir instrucción bíblica y no solo eso, sino también justicia civil. O sea, los levitas servían como una luz de pureza, de verdad para el país. Y no solo eso, sino también como protección para los inocentes. Un debido proceso para aquellos que de pronto eran sospechosos de un delito. Bueno, así también ha hecho Dios con la iglesia. El Señor nos ha dispersado por todas las naciones para que donde sea que estemos seamos sal y luz para el mundo, para dar verdad, pureza, luz a la gente, pero también justicia, discernimiento, sabiduría a este mundo por medio de la ley de Dios. Los levitas eran valiosos siempre que enseñaran la ley de Dios. Porque cuando un levita se apartaba de la ley de Dios, vendría siendo como un israelita más. Hasta peor, pagano, apóstata. Como el caso de Micaía en Jueces, ¿se acuerdan? El hombre era levita y todo, pero una tribu le ofreció un puesto y se fue tras de ellos porque tenía más paga. Y utilizando imágenes, utilizando el efod, que él no debía usar. Si un levita se apartaba de la ley de Dios, hermano, era una desgracia. Como hoy día que existan pastores apóstatas o falsos maestros, lo mismo. Ahora, acuérdense lo que les decía, que las ciudades de refugio servían también para forasteros y para extranjeros. Eso es muy interesante. Esto significa o anticipaba el evangelio. Dios en su ley le estaba dando un beneficio de protección a gentiles. Porque el evangelio de salvación iba a ser predicado a todas las naciones. ¿Sí? Porque, hermano, Cristo es la ciudad de refugio. Existe un lugar en donde todos los pecadores podemos ir y estar a salvo. Es Cristo. No es la iglesia, no son los sacramentos. Es Cristo mismo. Pero dése cuenta algo interesante. Las ciudades de refugio eran solamente para homicidas no intencionales, pero ¿quién de nosotros no peca con intención? O sea, ni siquiera legalmente podríamos nosotros ser merecedores de una ciudad de refugio. Pero en su gracia Cristo es más que una ciudad de refugio y Él vino no por justos e inocentes, sino por pecadores voluntarios y rebeldes. Nosotros. Y el Espíritu Santo es como ese camino enderezado que nos guía hacia Él, hacia Cristo.
que no nos echará fuera de él. Cristo es la ciudad de refugio para los pecadores arrepentidos. Él trajo paz para con Dios. Y acuérdense lo que decía el pasaje, hasta que muriera el sumo sacerdote, la persona volvía a ser libre. Bueno, nuestro gran sumo sacerdote dio su vida, murió para darnos libertad. Nos libró de la maldición de la ley que decía que debíamos perecer eternamente. Cristo es nuestra ciudad de refugio, hermanos. Oremos.